Hoy hablamos de un programa que se titula La Medicina del Dolor. Muchos se preguntarán en casa, ¿de qué estamos hablando? ¿Existe una medicina del dolor acaso? Inclusive a mí, antes de empezar a hacer este programa, me resultaba extraño el término, ¿a qué se estaban refiriendo? Bueno, hoy intentaremos explicar de qué se trata y por qué es tan importante, porque tiene un valor enorme dentro de los cuidados y dentro de la medicina. Fuimos a consultar a la doctora Claudia Simeone, que es especialista en medicina del dolor del Hospital Militar, y ella nos lo cuenta. Hablamos de medicina del dolor y hablamos de una experticia, no de una especialidad, porque todavía no está reconocido como especialidad, pero los médicos que hacemos medicina del dolor somos médicos que tenemos ya una especialidad hecha, la mayoría somos anestesiólogos, que hacemos un posgrado de 2 años, donde nos entrenamos para tratar el dolor. ¿El dolor qué dolor? Es amplio. Dolor agudo, el dolor relacionado al, por ejemplo, al trauma, al posoperatorio, o crónico, el relacionado al cáncer o al no cáncer, el oncológico o no oncológico. Y de eso se trata la medicina del dolor, de la optimización del tratamiento para controlar el dolor. Trabajando seriamente en una unidad de dolor, el paciente debe venir derivado por el médico especialista que no puede controlar el dolor de la patología que le está tratando. Eso es lo correcto. Un paciente que ya viene estudiado, porque si nosotros tenemos en cuenta que el dolor constituye el 80% de las consultas en un consultorio general, el especialista en dolor debería ser todólogo, y ser capaz de manejar reumatología, traumatología, oncología. No, el paciente debe venir derivado en primera instancia. Es importante primero que venga con una derivación donde ya el especialista vio que desde su punto de vista la terapéutica está agotada o por lo menos para lo que es control del dolor. Y desde la intervención del médico especialista en dolor, la idea es que, instaurado el tratamiento, si necesita la participación de otros especialistas, estos otros también pasan a formar parte de esa estrategia terapéutica. ¿Qué quiere decir? Yo veo al paciente, lo medico, le hago un procedimiento en la columna, pero después tengo que rehabilitar. Bueno, el kinesiólogo participa del tratamiento del dolor, cada vez con mayor injerencia dentro de la sociedad, particularmente en este hospital. Acá hay pioneros en la medicina del dolor, así que hace muchos años que trabajamos en esto, pero bueno, lo interesante es que cada vez hay más lugares serios, que eso es fundamental, donde se tratan estos pacientes que realmente han perdido su calidad de vida. Bueno, es un capítulo muy importante y sumamente interesante. Ella lo decía, bueno, todos los médicos en el fondo están tratando de cubrir las necesidades de los pacientes que se presentan con distintas dolencias, unas menos graves, otras más graves. Mientras que la escuchaba la doctora Simeone, también me preguntaba, uno tiene una percepción del dolor muy distinta, cada individuo percibe el dolor de manera distinta. ¿Cuánto del dolor nos lo aguantamos durante años porque pensamos que forma parte de nuestra vida? ¿Y cuántas personas no se aguantan ni en el más mínimo dolor? ¿Qué estará bien? ¿Qué estará mal? Eso es lo que intentaremos averiguar en el día de hoy, y qué cosas existen, que gracias a Dios existen y muchas, para paliar este dolor. ¿Para qué sirve el dolor? ¿Para qué sirve el dolor? Básicamente, el dolor sirve para darnos una señal que el organismo está expuesto a una situación que puede generar una lesión o que ya generó una lesión. Entonces, esa es una situación de alarma que habitualmente nos indica: para un poco, frena y hacerte cargo de esto que te está pasando. Si tuviéramos que definir el dolor, que es lo que la Asociación Mundial del Dolor dice, que es una experiencia sensorial objetiva o subjetiva, ¿sí? Emocional desde lo subjetivo, que es desagradable, ¿sí? Que no es placentera, no es una sensación placentera, ¿sí? Y que se puede asociar a un daño del cuerpo. Perfecto. Lo que significa esto que tener dolor... Incluye también, yo cuando hablábamos de medicina del dolor me preguntaba, ¿incluye también los dolores del alma? Bueno, esta medicina del dolor, porque digo, no sé, ¿existe? En las unidades de cuidados paliativos se trabaja también con los dolores del alma. Perfecto. Bueno. Es interesante lo que decías, porque vos lo originaste desde el lado de el dolor del alma como del origen, pero también puede ser que un dolor, cuando llega al cerebro,
Al revés, lo digo. Un dolor corporal, un dolor biológico, okay. un dolor que proviene de una enfermedad, nos puede generar un gran dolor en el alma. Bueno, porque lo que ocurre biológicamente también es que cuando la sensación que llega por los nervios que detectan el dolor al cerebro, no llegan a un solo lugar que dicen me pinché acá. No. Llegan a un lugar que dicen me pinché acá, pero llegan a otros cientos de lugares que asocian ese dolor con un montón de emociones, experiencias previas que hacen que ese dolor tenga un contenido emocional muy fuerte y por eso cambia el umbral, cambia la reacción al dolor de cada uno, dependiendo del tipo de dolor que sea. Y fíjate, discúlpame, ¿cuánto cambia un dolor cuando sabemos de qué se trata y para qué sirve o cuando no? Un dolor de parto es muy fuerte y es insoportable, pero anímicamente desde el alma uno lo soporta mejor porque sabe que es para recibir al hijo que va a tener. Por eso siempre decimos la importancia del diagnóstico, la importancia de ser tratados. ¿Por qué? Porque siempre saber nos ayuda a paliar el dolor, nos ayuda a, aunque sea a tranquilizarnos y a saber, bueno, esto es lo que va a venir, esto es lo que me espera. Cuando hablamos de tratamientos, por ejemplo, para el cáncer, tratamientos oncológicos donde el dolor, la sensación del dolor y el malestar es muy grande, el conocer, el saber previamente a lo que uno va a estar expuesto, ayuda enormemente al paciente a sobrellevar esta situación. Capítulo aparte cuando hablamos de niños. ¿Qué pasa con el dolor y los niños? ¿Debemos paliar el dolor en los niños? Bueno, hay muchos mitos dando vuelta alrededor de los chicos, como que, bueno, todavía no están bien desarrollados, no tienen el mismo dolor, si usamos los medicamentos se pueden hacer más adictos mucho más fácil. O pensamos, no sé, o los minimizamos al dolor, desde un mínimo dolor de cabeza. No, tener dolor de cabeza, bueno, aguántatela, ya se te va a pasar. Sí, que nosotros tomamos cosas. Claro, por la panza, te dicen no hay nada para la panza, ¿por qué? No debe ser nada, entonces uno trata de minimizar. Y como bien decía Guido, es una experiencia personal. Claro. Uno tiene cada umbral de dolor, lo maneja de una forma distinta según sus experiencias dolorosas a lo largo de su vida. Entonces, lo peor que tienen los chicos también, o lo que se puede sumar en forma negativa, es que muchas veces no lo pueden expresar. Claro. ¿Sí? No pueden hablar, no lo pueden contar o no saben localizarlo bien. Exacto. Entonces, a veces dificulta eso el tratamiento del dolor, pero sí o sí el dolor hay que tratarlo. ¿Sí? Okay. ¿Por qué? Como concepto general, el dolor debe ser tratado. Si un chico o una persona nos dice tengo dolor, nosotros estamos obligados éticamente a tratar ese dolor. Lo más importante, como vos decías, es hacer un buen diagnóstico, porque nosotros vamos a ir orientando la medicación según el tipo de dolor que exista. Claro. Y creerles a los chicos. Sí, bueno, este era un capítulo aparte también, porque es interesante. Totalmente. En general, ¿por qué aparece este mito del dolor y los niños? Porque siempre suponemos que se nos está mencionando un tipo de dolor u otro dolor porque esto es una excusa para no ir a la escuela, para no ir al jardín, para que le den algo que quiere y no se lo han dado hasta ahora. Error, ¿no? Claro, porque hay que conocer a los... Por eso es tan importante lo que es el interrogatorio del dolor. Porque uno a través simplemente del interrogatorio puede saber la intensidad, la frecuencia, la duración, la repercusión física. Y uno dice, pará, si este dolor es el que yo pienso que es, no puede tener esta manifestación. Exacto. Entonces el dolor será real o no real. Y al revés, en el consultorio muchas veces nos pasa. Viene un paciente con dolor de pecho, cardíaco, supuestamente. Y yo le puedo decir en el consultorio, mira, quédate tranquilo, eso no es cardíaco, porque las características y la manera de presentar... Y estoy segura que se le fue el dolor inmediatamente. O pues si lo es, hay que tener más alarma. Pero es importante el interrogatorio del dolor, porque muchas veces solamente eso alcanza para poder hacer un diagnóstico. Y sumando a lo que vos decís, muchas veces es difícil cuantificar este dolor porque es subjetivo. Nosotros ponemos un termómetro y sabemos que tiene 37,8. O tomamos la presión y sabemos que tiene 12,8. Pero ¿cómo medimos el dolor? Hay una pregunta clave. Seguramente algunos de los que estarán del otro lado mirando el programa estarán pensando, bueno, ¿cuántas veces me preguntaron qué tipo de dolor tenía? Es tan difícil responder a esa pregunta. O estás tirado en una camilla esperando ser, no sé, intervenido quirúrgicamente, o volvés de una cirugía y te dicen el dolor del 0 al 10. Y vos decís, y ni idea, me mando. Pero no esas sé. Son las escalas. Supongo que será un 7 o un 8, no sé lo que te digo. Esas son las escalas que uno utiliza para ver dónde estamos parados y para ver cómo mejora con el tratamiento que implementamos. No, porque uno sabe, por lo menos ha tenido experiencias que liga el 10 a un dolor máximo. Exacto. Por ahí nunca te ha pasado de tener un dolor máximo. Otras veces has tenido esa experiencia de tener un dolor máximo. Entonces esa cuantificación sirve para eso. Ahora vamos a poner en pantalla esta escala que es la escala numérica, y para los chicos tenemos la escala análogo visual. Esta es la escala numérica de 0 a 10. Cada persona va a poner el dolor donde crea necesario. Y después tenemos las escalas análogo visuales, las caritas, para los chicos que realmente son muy útiles. Y los chicos pueden representar y correlacionar
dimensionar muy bien el tipo de dolor que tienen y cómo mejoran con los diferentes tratamientos. Así que es muy importante utilizar esto, sobre todo para chicos muy chiquititos que pueden tener alguna enfermedad crónica. Cuando hablamos del dolor en general, los adultos difícilmente lloren por dolor. Y hay veces que uno tiene la necesidad de llorar por dolor. Que no me refiero solamente al dolor del alma, me refiero a ese dolor crónico que se hace insoportable. Hablábamos hace poco de los problemas reumáticos, de las enfermedades reumáticas que generan ese dolor intenso que no cesa y que genera tremenda angustia porque está vinculado a eso, obviamente. Tenemos mucho de qué hablar hoy y en un ratito vamos a estar hablando de qué, Valeria. ¿De qué son los cuidados paliativos? Cuidado de alivio, cuidado de apoyo a pacientes que tienen una enfermedad potencialmente mortal y se encuentran en una fase terminal de su enfermedad. Y bueno, ¿qué hacer cuando la ciencia fracasó? Exactamente. Eso es uno de los temas y obviamente estaremos profundizando acerca de qué significa la medicina del dolor. Intentaremos definirla y intentaremos buscar cuáles son los espacios y lugares donde se trabaja de manera conjunta con especialistas que trabajan con la medicina del dolor. Hacemos una pausa en Médicos por Naturaleza, ya estamos de vuelta, no se vayan. ¿Sabías que el dolor es una experiencia sensorial, objetiva y emocional subjetiva, generalmente desagradable, que pueden experimentar todos aquellos seres vivos que disponen de un sistema nervioso? Con los ojos no te veo, sé que se me viene el mareo y el